Hola jóvenes, buenas tardes. Miren, vamos a explicar este ejercicio que les estoy aquí compartiendo, donde ya ven que anteriormente habíamos realizado vigas con cargas puntuales. Ahora vamos a realizar este ejercicio donde es esta viga que tengo aquí con una longitud de 5 metros y está sometida a una carga uniforme de 3 toneladas por metro, ¿sí? Bien, entonces bueno, aquí lo que le estoy solicitando dice obtener los diagramas de cortante y momentos de la viga mostrada, así como las ecuaciones respectivas para el cortante y momento, y obtener además el momento máximo y así como su ubicación. Bueno, entonces aquí, bueno, aparte también, bueno, pues vamos a encontrar dónde el cortante es cero, o sea, cruza por la horizontal y donde exactamente el momento es cero, ¿sí? Bueno, entonces, así que más o menos los diagramas de cortante y momento, pero obviamente pues vamos a iniciar con la solución y lo primero que tenemos que realizar, bueno, pues es calcular RA y RB, ¿sí? Entonces, aquí les estoy comentando que como la carga es simétrica a lo largo de toda la viga, pues obviamente las fuerzas externas que están actuando debido a esta carga sería 3 por 5, serían 15 toneladas que están actuando hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si hacia abajo son 15 toneladas debido a la carga uniforme, entonces pues RA y RB pues serían 7.5 toneladas. ¿Sí? Entonces, hacia abajo estarían actuando 3 por 5, 15 toneladas y hacia arriba estarían actuando RA y RB con 7.5 y más 7.5, que serían las 15 toneladas. Entonces ahí, en cuestión de suma de fuerzas en Y, pues estaría en equilibrio. Entonces aquí estoy comentando en la solución, dice, por ser simétrica la viga, o sea, la carga más bien sobre la viga, entonces RA y RB sería igual a cero. Entonces RA y RB sería, le digo, 3 por la carga uniforme por la longitud, que sería 5 metros, y entre 2 porque le digo RA y RB serían la mitad de esa carga. Entonces me quedaría 7.5 toneladas. O también, si hacemos como tradicionalmente lo conocemos, de sumatoria de momentos en cualquier punto, en este caso estoy comentando de sumatoria de momentos en A igual a cero, entonces sería eh, 3 por 5, que sería el área de toda la carga uniforme, ¿sí? Entonces sería 3 por 5 y la mitad que hay, o la distancia que hay del centro de gravedad de esta carga uniforme, que sería como un rectángulo. Entonces el centro de gravedad de ese rectángulo, pues obviamente estaría aquí en el centro. Entonces la distancia que hay de esa figura al punto A, pues sería 5 entre 2, sería 2.5, que sería el momento que me estaría produciendo esta carga uniforme. Entonces sería 3 por 5, que es la carga uniforme, sí, la carga uniforme, y por la distancia que hay de su centro de gravedad al punto A, que sería 2.5. Y después sería menos RB por la distancia que hay al punto A, que sería 5 metros, y igual a cero, y de ahí despejo RB, entonces me da 7.5 toneladas, que es exactamente lo que había obtenido de esta manera, ¿sí? Y ya de sumatoria de fuerza en Y igual a cero, bueno, pues tengo que RA más RB menos 3 por 5, ¿sí? Sería igual a cero. Entonces de aquí despejo, bueno, ya RB ya la calculé arriba, que serían 7.5. Entonces RA sería 3 por 5, sería 15 menos 7.5. Entonces nos da también 7.5 toneladas. Entonces se bien, pues obteniendo las reacciones RA y RB en función de las ecuaciones de suma de momentos y suma de fuerza en Y, igual a cero, entonces las podemos obtener también, y pues obviamente nos resulta igual que como lo habíamos obtenido acá, ¿sí? Bueno, entonces miren, ya tengo yo las reacciones en A y B de 7.5 toneladas, pues ya con estos valores puedo calcular o dibujar el diagrama de cortantes. Entonces, aquí en el apoyo A, bueno, pues subo con la cantidad de RA, que sería 7.5, ¿sí? Entonces llego aquí y después
sería menos las fuerzas de esta carga uniforme. Las fuerzas sería 3 por 5, 15, entonces llego 7.5 menos 15, pues llego a menos 7.5 y después más 7.5 que es RB y llego nuevamente a 0. Entonces, en este caso les digo, pues tengo esta área positiva y esta área negativa. Les digo, en este caso, como la carga es uniforme, entonces el cortante pues ocurriría exactamente al centro del claro AB, ¿sí? Que sería a 2.5 metros, ¿sí? Y obviamente le digo en otro tipo de vigas donde la carga no es uniforme o tengo a lo mejor aquí un voladito, entonces pues ahí sí no se va a respetar esta situación de que el cortante cruce en ceros o el eje horizontal en el centro exactamente de la viga. Y lo que habíamos comentado, bueno, pues donde el cortante es cero o cruza la línea horizontal, ahí se va a producir el momento máximo, ¿sí? Entonces, pues obviamente lo que ya sabemos que en los apoyos A y B, pues el momento es cero. Y entonces el momento máximo va a ser igual eh, al área de esta figura, que sería 7.5 por 2.5 entre 2, que sería 9,375. Entonces ese sería el valor de este momento y menos esta área, que sería menos 9,375, entonces vuelvo a cero. Pero ahora sí, si recuerdan cuando tengo la carga puntual, el cortante es una línea horizontal, o sea, de grado cero, y el momento es, como quien dice, una viga ya, una línea inclinada. En este caso, como ya tengo una carga uniforme, entonces ahora el cortante ya se vuelve una línea inclinada, que sería una ecuación de primer grado, y esta sería una ecuación de segundo grado. Entonces, como quien dice, va incrementando un grado las ecuaciones cuando tengo carga puntual, la carga uniforme o carga triangular, que ya lo que les había comentado anteriormente, ¿sí? Entonces, les digo, pues aquí tengo que la gráfica del cortante pues ya es una línea recta, pero ya está inclinada, ¿sí? Y obviamente pues ya aquí el diagrama de momento ya es una curva, ya no es recta, sino que es curva, ¿sí? Entonces les digo, de esta manera, mediante las áreas del cortante, pues puedo yo calcular o obtener el valor de este momento máximo, ¿sí? Obviamente, pues vamos a comprobarlo mediante las ecuaciones, ¿sí? Entonces, para eso, eh, miren, tengo la misma viga con la misma carga uniforme. Recuerden lo que les comentaba, que la carga uniforme, pues es como si tuviera yo una carga uniforme, que es una carga rectangular, donde la altura, pues es 3 toneladas por metro, ¿sí? Entonces ya calculé la reacción en A y reacción en B, entonces voy a hacer un corte en este punto y a una distancia X a partir del punto A. Les digo, ustedes pueden hacerlo o incluso, por decir, hacer el corte en este punto, ¿sí? Y X que tenga valores a partir del punto B hacia acá. Entonces ustedes pueden hacer sus ecuaciones de izquierda a derecha o derecha a izquierda, como mejor les convenga, ¿sí? Bien, entonces vamos a obtener las ecuaciones. Para eso la ecuación del cortante pues quedaría de la siguiente manera. Estoy haciendo el corte aquí. Entonces decíamos que el cortante son todas las fuerzas que tengo a la izquierda, en este caso, de donde estoy haciendo el corte. Entonces, ¿qué fuerzas tengo a la izquierda? Pues bueno, voy a tener RA y esta fuerza producida por la carga uniforme, pero nada más en este tramo, ¿sí? Entonces sería hacia arriba, pues tengo 7.5 menos, sería el área, como quien dice, de este rectangulito, ¿sí? Entonces la altura sería 3 y la longitud sería X, entonces sería menos 3X, ¿sí? Entonces, recuerden que hacia arriba considero positivo y hacia abajo negativo, por eso es 7.5 menos el valor de esta área, que sería 3 por X, ¿sí? Y esa sería la ecuación del cortante, ¿sí? Bien, y para la ecuación del momento, pues es algo similar, igual haciendo el corte en la misma
en el mismo punto que tengo aquí en la viga. Entonces me queda que el momento a donde voy a hacer este corte son la suma de todos los momentos que tengo a la izquierda de ese corte de todas las fuerzas que tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a producir momento con respecto a este corte? Bueno, pues me va a producir RA, que va a ser un momento positivo, ¿sí? Y, y también estas fuerzas me va a producir un momento con respecto al corte, pero va a ser un momento negativo, ¿sí? Entonces, el momento sería el valor de RA por la distancia que hay a donde estoy haciendo el corte. Entonces sería 7.5 por X, ¿sí? Entonces ahí tengo 7.5 por X, menos el momento que me producen estas fuerzas, ¿sí? Estas fuerzas ya comentamos que como quien dice, la resultante de todas ellas, pues sería 3 por X, ¿sí? Entonces las fuerzas o la resultante de este tramito sería como quien dice el área del rectángulo, entonces sería 3 por X, ¿sí? Entonces sería 3 por X. Pero ahora, ¿qué distancia tengo del centro de gravedad de esta figura a donde estoy haciendo el corte? Pues sería X sobre 2, entonces por eso tengo X sobre 2. Y entonces sería la fuerza que tengo en ese trámite, que sería 3X, y por la distancia de su centro de gravedad donde estoy haciendo el corte, que sería X sobre 2. Y me queda que la ecuación del momento sería 7.5X menos 3X cuadrada sobre 2. ¿Sí? Bueno, ahora vamos ya les comentaba de las gráficas que ya habíamos hecho anteriormente, que el cortante se produce exactamente a la mitad de la viga, ¿sí? Porque obviamente pues es simétrica la carga que tengo aquí, pero obviamente, bueno, a ver, vamos a ver cómo la obtengo, ¿sí? Entonces, fíjense, tengo la ecuación del momento que es 7.5 menos 3x, pero yo eh, voy a obtener la distancia donde el cortante es cero. Entonces, ¿cómo obtengo esa distancia? Bueno, pues esta ecuación la igualo, o sea, digo el cortante que es igual a 7.5 menos 3x, que es su ecuación, pero el cortante, ¿dónde vale cero? Bueno, pues ahí obtengo esta ecuación. Y de aquí, pues despejo el valor de x y me da que x es igual a 7.5 sobre 3, que es igual a 2.5 metros, que es exactamente lo que habíamos establecido desde un inicio, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver la distancia donde el momento es máximo, ¿sí? Aquí obviamente les comentaba que donde el cortante es cero, bueno, pues el momento es máximo, bueno, pero si la viga no, las cargas no fueran simétricas, pues obviamente tendría que conocer primero dónde el cortante cruza cero para obtener o saber que ahí el momento va a ser máximo, ¿sí? Pero obviamente, si recuerdan, cuando tengo yo en matemáticas, cuando tengo una función de esta manera, ¿sí? Que es una curva, entonces, cómo le hago para obtener este punto? Pues obviamente, si se fijan, yo cuando tengo la ecuación o la función de esta curva, ¿sí? Y si la derivo, o sea, una derivada quiere decir que es donde la pendiente es cero, ¿sí? Entonces, esta curva va de esta manera, entonces, donde la pendiente es cero, pues obviamente va a ocurrir en este punto, que sería el punto más alto de esta gráfica, ¿sí? Entonces, tengo que derivar esta ecuación e igualar a cero, ¿sí? Quiero decir que ahí la pendiente es cero, y de ahí obtengo que voy a obtener esta distancia donde la pendiente va a ser cero de esta ecuación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, pues aquí les estoy comentando, miren, tengo yo la ecuación del momento, que sería esta, ¿sí? Entonces, digo, ¿cuál es la distancia donde el momento es máximo? Bueno, pues tengo que derivar esta ecuación e igualar a cero, ¿sí? Recuerden que lo que les comentaba, cuando derivo, pues es cuando, quiere decir, obtengo una pendiente, pero esa pendiente, pues yo quiero saber que debe ser igual a cero, que ocurriría en la parte más alta de la curva. Entonces aquí derivo yo la ecuación del momento y me queda 7.5
menos 6x sobre 2, que sería 7.5 menos 3x. Entonces, si se fijan, también hay una relación entre la ecuación del cortante y la ecuación del momento, ¿sí? Si yo esta ecuación la derivo, me da la ecuación del cortante, ¿sí? Entonces, si se fijan, derivé la ecuación del momento y me da 7.5 menos 3x, que es exactamente la ecuación del cortante. O viceversa, si yo esta ecuación la integro una vez, me da la ecuación del momento. Entonces les digo, hay una relación entre el cortante y momento, de tal forma que la derivada del momento me da el cortante y al integrar una vez el cortante me da la ecuación del momento, ¿sí? Entonces es esa relación que hay. Entonces, si se vean, aquí le estoy poniendo que a la derivada de la ecuación del momento sería la ecuación del cortante. Entonces, ya de aquí, yo digo, al derivar e igualar a cero, pues voy a obtener donde la ecuación o esa función, su pendiente es cero, ¿sí? Entonces, de aquí despejo el valor de x y me da 7.53, que sería 2.5 metros. Entonces, quiere decir que el momento máximo ocurre a una distancia de 2.5 metros, que es exactamente lo que teníamos acá, ¿sí? Bueno, entonces aquí estoy comentando, dice, como podemos observar, como la viga es simétrica en cuanto a sus cargas, por lo tanto, el cortante igual a cero y el momento máximo ocurre en el centro del claro de la viga, ¿sí? Que ya es lo que les habíamos comentado. Ahora, aquí les estoy comentando, y de las ecuaciones del cortante y el momento, que serían estas dos ecuaciones, eh, podemos obtener las fuerzas cortantes y momentos en cualquier punto a todo lo largo de la viga, ¿sí? Entonces, con estas ecuaciones, pues yo puedo encontrar o calcular el valor del cortante y momento a la distancia que yo quiera, ¿sí? Pero bueno, para comprobar la gráfica que ya realizamos, bueno, pues vamos a obtener el cortante y momento para cuando x es igual a cero, para cuando x es igual a 2.5, o sea, al centro de la viga, y para x es igual a 5 metros, ¿sí? Obviamente les digo, si yo quiero encontrar el momento máximo, pues ya sé que ocurre a una distancia de 2.5 metros, que este sería el momento máximo precisamente al yo sustituirlo en su ecuación. Entonces, digo, para x es igual a cero, entonces el cortante, ¿sí? Sustituyo en las ecuaciones respectivas, entonces sería 7.5 menos 3 por cero, me queda 7.5 toneladas. Y el momento sería 7.5 por cero menos 3 por cero al cuadrado sobre 2 y me queda cero. Entonces, cuando x es igual a cero, pues ahí estoy comprobando que el cortante es 7.5 y el momento es cero, que es exactamente lo que tengo en mis gráficas. Entonces, cuando x es igual a cero, el momento es cero y el cortante es 7.5, ¿sí? Ahora, para x es igual a 2.5, o sea, en el centro de la viga, que es cuando ocurre el momento máximo, entonces el cortante sería 7.5 menos 3 por x, que sería 2.5, y me da el cortante de 0. Entonces, efectivamente, fíjense, cuando x es igual a 2.5, o sea, a la mitad de la viga, o en el centro del claro, pues efectivamente ocurre que el cortante es 0. Y el momento, pues va a ser el momento máximo y da esa distancia de 2.5 metros. Entonces, sustituyen su ecuación respectiva. Entonces, tengo 7.5 por x, que es 2.5, menos 3 por x al cuadrado sobre 2, que es 2.5, y me da 9.375. Entonces, efectivamente, fíjense, el cortante es 0 y el momento es 9.375, que en este caso, pues el cortante sería el máximo. Si se fijan, pues el cortante aquí es 0 y el momento sería máximo a 2.5, ¿sí? Obviamente va a haber otras situaciones en que a lo mejor esta función, el momento máximo va a ocurrir por acá. Entonces tendría que calcular esta distancia donde el cortante obviamente pasaría por cero y el momento sería máximo. Entonces tendría que calcular esta distancia primero, donde el cortante sería cero y o también derivando la ecuación del momento y obtengo esa distancia donde ocurre que el cortante es cero y el momento sería el máximo, ¿sí? Bueno, y ya finalmente para cuando x es igual a 5 metros, o sea, el total de la viga,
Entonces sustituyo en las ecuaciones de cortante y momento y encuentro que el cortante es menos 7.5 y el momento es igual a cero, ¿sí? Entonces, si se fijan, vamos a checar acá efectivamente, cuando x es igual a 5, el cortante es menos 7.5 y el cortante es cero. Entonces, si se fijan, pues obviamente eh, corresponden los valores de las ecuaciones que obtuvimos del cortante y momento con lo que ya habíamos obtenido mediante las áreas del cortante, ¿sí? Bueno, entonces aquí les estoy comentando que por lo tanto podemos comprobar los resultados con los obtenidos mediante las áreas del diagrama de cortante, que es lo que ya les había visto, ¿sí? Entonces, digo, espero que les haya quedado bien claro este ejercicio. De todas maneras, se los voy a compartir para que lo tengan ahí y lo analicen y les quede mejor claro. Eh, Les estoy encargando un ejercicio de tarea, que es que es algo parecido al que les dejé en la evaluación. Eh, es una viga que también sería en cantilever y con una carga uniformemente repartida, ¿sí? Entonces, aquí obviamente pues ya no va a ser, aunque la carga sí es simétrica, pero ya los claros no son simétricos porque pues obviamente ya aquí voy a tener un volado. Entonces aquí lo, les estoy comentando, dice dibujar los diagramas de cortante y momentos de la viga mostrada y además obtener la ubicación cuando el cortante es cero y obviamente cuál es ese valor del momento máximo que va a ocurrir cuando el cortante es cero. Entonces obviamente pues también podemos encontrar ese momento máximo en el claro AB y también pues vamos a tener aquí el valor de un momento en este punto, ¿sí? Y obviamente también aquí. Aquí el momento es cero, pero aquí en este punto este, el momento no va a ser cero, ¿sí? Y aquí sí el momento va a ser cero en el extremo. Entonces en este caso, en esta viga, tanto en este punto A como en el extremo de la viga, ahí los momentos serían ceros, pero aquí en el apoyo no sería cero. Entonces, miren, el diagrama del cortante de esta viga, obviamente les digo, aquí ya RA va a ser diferente a RB, ¿sí? Entonces aquí pues van a tener que obtener mediante suma de momentos en cualquier punto y suma de fuerza en Y el valor tanto de RA como de RB, ¿sí? Entonces, una vez que ya calcularon las reacciones, entonces el diagrama del cortante, ¿cómo sería? Miren, aquí vamos a pensar que esa fuera la línea horizontal o del eje X, entonces subiría con el valor de RA, entonces el cortante subiría aquí y después eh, bajaría con el valor de 3 por 5, ¿sí? Entonces tendría RA y menos 3 por 5, que sería menos 15, entonces bajaría por aquí así y después sería más la reacción en B, entonces más RB, y subo aquí, y después menos el, las fuerzas de este tramito, que sería 3 por 2 menos 6, ¿sí? Entonces, y bajaría aquí. Entonces, más o menos el diagrama de cortantes subiría, va a bajar, sube y baja aquí. Entonces, así es como quedaría mi diagrama de cortantes. Y el diagrama de momentos, pues obviamente aquí sí les digo es cero y aquí es cero. Entonces el diagrama de momentos subiría aquí, más o menos también sería una curva. Entonces aquí subiría, aquí probablemente bajaría aquí y después cerraría aquí en cero. Entonces así más o menos sería su diagrama de momentos, ¿sí? Entonces recuerden, el diagrama de cortantes subiría aquí, baja con línea recta, subo aquí verticalmente y luego bajo y cierro aquí en cero. Y el diagrama de momentos sube aquí, sería una curva de segundo grado, entonces subiría la curva aquí, aquí bajaría aquí y después cerraría aquí en ceros, ¿sí? Entonces así es como
les quedaría sus diagramas. Entonces, les digo, obviamente, pues para eh, calcular todos los valores de los diagramas de cortante y momento, pues tenemos que realizar las ecuaciones de cortante y momento. Aquí vamos a pensar, les digo, pueden ustedes realizar el corte de la viga de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como ustedes gusten, ¿sí? Entonces, vamos a pensar que hiciéramos el corte aquí, ¿sí? Y X iniciaría de aquí hacia donde estoy haciendo el corte, ¿sí? Entonces, pueden manejar la ecuación general del momento, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué momentos me producirían con respecto a donde estoy haciendo el corte? Pues son todas las fuerzas que tengo a la izquierda, o sea, sus momentos. Entonces sería RA por X, ¿sí? Menos 3 por X y por la distancia que hay de aquí a donde estoy haciendo el corte, que sería X sobre 2, ¿sí? Y después más RB y por la distancia que hay de aquí a aquí, que sería X menos 5, ¿sí? Entonces, eh, pueden utilizar esa ecuación general haciendo el corte de aquí, ¿sí? Nada más con las observaciones que decíamos, cuando lo que tengan el paréntesis entre corchete, pues ahí cuando me resulten valores negativos no voy a considerar ese valor, y de esa manera es como voy a ir obteniendo la gráfica del momento, ¿sí? Y obviamente pues les digo, también pueden aquí es importante hacerles mención que el momento máximo va a ocurrir en este tramo. Entonces, como quien dice, voy a tener dos ecuaciones diferentes. Una ecuación es para el tramo AB y otra ecuación para el tramo B, bases que tuviera aquí el punto C, para el tramo BC, ¿sí? Entonces, para obtener la distancia donde el momento es máximo, tendría que utilizar la ecuación en el tramo AB, ¿sí? Entonces, es como si hiciera aquí el corte, ¿sí? Entonces, el momento sería RA por X y menos omega por X cuadrada sobre 2, ¿sí? Esa sería la ecuación que utilizarían para este tramo, y esa sería la ecuación que tendrían que derivar e igualar a cero, ¿sí? Para obtener el valor donde el cortante es cero y el momento es máximo, ¿sí? Entonces les digo, eh, toda la viga, pues las ecuaciones son diferentes, ¿sí? En este tramo tengo una ecuación, pero para este otro tramo sería la ecuación ya es diferente, ¿sí? Entonces, ahí para que tengan cuidado de no mezclar, ¿sí? O también le digo, pueden hacer aquí el corte y de derecha a izquierda, y también considerar el valor de X, y también es exactamente lo mismo. Y aquí sí tendrían que derivar la ecuación, ¿sí? Para este tramo cuando haga el corte aquí, pero aquí sí consideramos toda la carga uniforme y RB, ¿sí? Pero entonces le digo, si quieren hagan la prueba manejando de izquierda a derecha y derecha a izquierda para ver cuál sería más sencillo, pero obviamente pues en este caso sería más sencillo utilizar de izquierda a derecha, y les digo, y nada más obtener la ecuación para este tramito, derivarla, igualarla a cero para calcular la distancia donde el momento sería el máximo y el cortante cero, ¿sí? Entonces, de favor, realicen este ejercicio de tarea y para que me lo envíen de favor. Bueno, pues espero que les haya servido este video, y bueno, pues estudienlo, y cualquier duda, pues bueno, pues estamos ahí para para solucionarlo, ¿sale? Bueno, pues les agradezco su atención, y bueno, pues nos vemos en la próxima sesión, ¿sale? Muchas gracias.